Hola a todos, en este último video quiero mostrarles cómo es que podemos agregar archivos JavaScript personalizados a nuestro proyecto. Es decir, en el caso de Bootstrap o Materialize vamos a necesitar inicializar algunos elementos gráficos, de tal forma que vamos a tener la necesidad en algún momento de tener un archivo JavaScript propio para agregar allí las funciones que necesitemos. Entonces voy a mostrarles dentro del proyecto que hemos venido trabajando cómo funciona esto. Voy a inicializar el proyecto y mientras tanto les voy mostrando acá el proyecto, el código como tal. Pues nosotros en un video anterior habíamos creado una carpeta scripts dentro de source. Ya la he borrado. Voy a definirles entonces. Siempre debemos crear los archivos dentro de assets para nosotros poder inicializarlos o involucrarlos dentro de nuestro proyecto. En la actualidad, si vamos a cliente, pues tenemos nuestro listado. Podemos agregar un nuevo cliente y esto nos trae el formulario, o podemos editar uno de los del listado. Vamos a elegir este de acá, el segundo. Efectivamente nos carga la información correspondiente a ese registro. Este botón debería estar acá en esta parte. Voy a ir a modificarlo. Esto lo tenemos en App, en el módulo de clientes, en el componente Client Editor, y acá está el botón. Vamos entonces a cortarlo de acá y a ponerlo donde corresponde. Acá está. Acá lo voy a organizar un poco, vale, para que nos mejore un poco la parte visual. Ok, acá entonces este va a ser el botón de actualización de la información de acá. Podemos tener acá que este señor ahora tiene 23 años, podemos actualizarlo, y en la actualidad contamos con una ventana emergente, es decir, un alert desde nuestro método que está en el componente. Vamos a revisarlo que efectivamente en el TypeScript acá lo tenemos, ¿sí? Cuando nosotros desde este botón estamos en el componente de Client Editor, cuando en este botón hacemos Update Client, entonces él viene al componente y efectivamente tenemos una función que se llama Update Client. Simplemente preguntamos si el ID del cliente es diferente de null, entonces simplemente llamamos al servicio para que actualice el cliente. Vamos a revisar allí qué es lo que se está haciendo. Bueno, acá faltaría por agregar unas cuantas actualizaciones de datos, ya que tenemos nombre, edad, compañía. Vamos a ver qué más tenemos. QData punto address va a ser igual al client.address, ¿sí? Bueno, ahí podemos agregar todas las otras cosillas que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Update client, y simplemente después de actualizar todo vamos a retornar un true para que efectivamente se define que fue actualizado. En caso contrario vamos a retornar un false y ya está. Entonces nos venimos para acá, perdón, para el componente Client Editor, y acá este me va a traer un true o un false, por lo cual vamos a llamarlo acá updated, es igual a lo que me retorna, es decir, un true o un false. Si fue updated, es decir, si me retorna un true, yo lo que voy a hacer es mostrar este alert. En caso contrario, muestro otro mensaje diferente diciendo client was not updated. Listo. Acá estamos con este ejemplo, vale. Pero entonces ahora lo que yo quiero es no tener este alert, porque pues es algo un poco feito, no es lo mejor. Entonces vamos a revisar por acá la página de Materialize, donde tenemos los modales. Un modal pues, es una ventana emergente. Vamos a ver un ejemplo acá, donde nosotros le podemos
incorporar un código HTML para poder mostrar un mensaje de una mejor manera, o con imágenes, o bueno, agregando otras cosas. Vale, entonces nos dicen que este es el código que nos corresponde al modal. Esta parte de acá arriba, el modal trigger, es este botón. Es este botón, pero resulta que yo no tengo un botón para como tal para lanzar el evento de mostrar el modal. Yo lo muestro dependiendo de lo que me diga el método de actualizar. Entonces, por el momento solo me va a llevar el código del modal. Me va a llevar allí. Y ese, como es HTML, entonces lo voy a tener dentro de mi Client Editor Component HTML. Este modal lo podemos acomodar al final de nuestro código sin ningún problema, porque es un código que está oculto, ¿sí? Este modal, esta estructura de modal, se tiene que el ID es modal 1. Pues yo lo voy a cambiar acá a updated message modal, ¿ok? Y es de la clase modal, que esa ya es propia del CSS de Materialize. Acabo, en lugar de modal header, voy a dejar algo que se llame message. Y el cuerpo dependerá de lo que nosotros necesitamos mostrar, ¿sí? Podemos dejar un strong por acá. Y depende de lo que nosotros queramos mostrar, si fue actualizado o no fue actualizado. Entonces esto va a tener un ID para poder acceder a este elemento y modificarlo en un momento dado. Entonces el ID va a ser el strong updated message. Vale, esto lo vamos a revisar ahora. Vamos a tener en cuenta este ID del modal y el ID del strong. Por ahora le voy a quitar esto porque esto es un botón que lo que va a hacer es cerrar la ventana modal. Vamos a dejarlo ahí close y ya está. Vale, ahora ya tenemos nuestra estructura HTML. Si revisamos en la página de Materialize, pues vamos a tener la opción de inicialización. Ok, esto es lo principal. Ya sabemos que lo podemos hacer con jQuery o lo podemos hacer con código nativo, utilizando ya la sintaxis y los métodos del Materialize, ¿sí? El plugin de Materialize, que es esta M de acá. Entonces, pues como ya lo habíamos visto en la clase de Materialize, vamos a copiar este código. Pero ¿dónde lo vamos a pegar? Es donde les comentaba ahora. Vamos a cerrar esto de acá y tenemos una carpeta que se llama assets. Voy a crear una nueva carpeta, un nuevo folder. Le voy a decir que se va a llamar JS. Y dentro voy a crear un JavaScript file que se llame myscript.js. Ok, entonces este archivo me va a contener el código de inicialización. Recuerden que él toma los elementos con este query selector all, es decir, va y selecciona todos los elementos mediante el selector de la clase modal. Ok, entonces ya venimos y efectivamente nuestro modal tiene la clase modal y lo va a tomar acá. Estos elementos los va a inicializar, ¿sí? Estos elementos los va a inicializar a través del Materialize de su función modal. Estas options, recuerden que las debemos reemplazar por un objeto donde efectivamente vamos a tener nuestras opciones. Y las opciones son estas que están presentes acá. En este momento pues no necesitamos nada de esto, entonces ya si ustedes quieren personalizarlo pues lo van a agregar. El opacity, por ejemplo, va de 0 a 5, entonces ustedes le podrían definir acá opacity y definirle un 0.6 o un 0.9, ¿sí? Y vamos a dejarlo por acá en 0.8 o hasta en 1 y vamos a ver que ahí estaría totalmente oscuro. Vale, entonces vamos a continuar. Y cómo nosotros entonces podemos hacer la invocación de esa función. Pues nosotros no lo podemos hacer directamente desde el TypeScript.
Esto no se podría, entonces nosotros debemos hacer una función adicional dentro de nuestro archivo JavaScript propio, ¿sí? Ese archivo JavaScript propio va a contener entonces una función. Vamos a hacerlo de forma tradicional para que lo tome de mejor manera el materialize. Y vamos a decirle acá que se va a llamar show updated message modal, que me muestre el modal, con el mensaje de actualización. ¿Cómo hago yo para abrir un modal? Es decir, un modal específico. Bueno, pues vamos a la página de Materialize y allí están las instrucciones. Acá dice métodos y justamente acá nos explican, debido a que jQuery no va a ser una dependencia a lo largo del tiempo, es decir, no va a durar mucho, todos los métodos son llamados en una instancia del plugin, de Materialize. Usted puede obtener la instancia del plugin haciendo algo como esto, ¿sí? Esta partecita. Entonces nosotros vamos a obtener la instancia del plugin, ¿sí? Vale. Vamos a obtener la instancia del plugin y le decimos sí, hay una bar, esto lo podemos definir con let instance va a ser igual a vaya materialize dentro de los modals y obtengo una instancia de un elemento. Pero ¿cuál es ese elemento? Entonces yo acá le puedo definir que el elemento va a ser que vaya al DOM, document.query selector, no query selector all, sino que es un query selector donde me va a obtener un elemento específico. El elemento con el ID, y vamos a obtener el ID del modal. Bueno, entonces acá vamos a definirlo por ID. Ustedes saben que con el numeral accedo yo al DOM a buscar un elemento con el identificador que sigue a este carácter numeral. Por tal motivo, entonces cuando yo obtenga la instancia, obtengo la instancia de este elemento. Y a esa instancia sí que le podré hacer el open, es decir, el llamado al método de apertura de ese modal. Ya nosotros tendremos entonces esta que va a ser nuestra función. Nuestra función que llamaremos desde nuestro TypeScript, es decir, desde el component client editor, pero no lo podemos hacer directamente desde acá. No son compatibles los llamados desde acá. Si nosotros dejáramos el llamado, por ejemplo, a esta función, pues tendría un problema porque no es interpretado desde TypeScript. Vale, entonces quiero hacer una claridad acá porque nosotros antes de abrir el modal deberíamos recibir acá digamos que vamos a recibir un message, ¿sí? Acá un message, y dependiendo de eso, pues ese message lo debemos mostrar en nuestro strong. Recuerdan ustedes que habíamos definido un ID para el strong, entonces vamos a decirle que vamos a obtener ese strong. Vamos a definir entonces que document.query selector y vamos a obtener el elemento con el identificador definido acá y le vamos a decir un strong no tiene una propiedad value, sino que tiene una propiedad HTML, y le podemos ingresar acá a través del inner HTML el message que nos debe llegar por parámetro, ¿sí? Un message que depende, entonces vamos acá al client editor component, depende de esto, ¿sí? Vale, entonces ya no nos interesa si fue actualizado o no, simplemente, sí nos interesa para saber el mensaje que vamos a llamar. Ahora, yo no puedo llamar, ya hemos visto que muestra error cuando llamo a la función show update message modal directamente desde acá. Entonces yo lo que debo realizar es una definición. Voy a declarar en la parte superior del componente, por fuera de la clase,
que define este componente, y le digo declare, voy a definir una constante que se llame como nuestra función. Debe llamarse como nuestra función y va a ser de tipo any. Es decir, este va a ser el puente que nos va a permitir a nosotros desde TypeScript llamar a una función JavaScript propia en un custom JavaScript file. Entonces, lo tenemos. Y para ello, pues entonces podemos hacer el llamado directamente desde acá. Es decir, ahora sí vamos a poder utilizar esta función acá. Esta función acá. Ahora sí la reconoce y el mensaje que le voy a enviar es client was updated. Y también lo podré llamar desde acá en el else. Client wasn't updated. Vale. Ok. Ya lo tenemos acá. Vamos entonces a probarlo. Vamos a definir una modificación. Vamos a revisar que efectivamente nos funcione. Abrimos nuestra startup. Vamos a refrescar con Shift para que nos borre la caché. Y simplemente puedo hacer alguna validación por acá. Y le digo update. Algo sucedió. Modal. Voy a hacer una prueba agregando acá una... perdón. El tema es que él no encuentra este. Modifique esto. Vamos a mirar nuevamente. Él me dice acá reference error can't find variable. Entonces me dice que no puede encontrar la variable show update message model. Efectivamente nosotros la definimos acá y él va y la busca dentro de todos los archivos que tengamos nosotros dentro de assets, pero él no va a encontrar un archivo directamente dentro de assets si nosotros no le damos la ruta. ¿Dónde debemos definir la ruta? En el Angular JSON, que efectivamente es un archivo que ya hemos trabajado. Lo hicimos para invocar los archivos del materialize en los estilos y en los scripts. Este es un script, entonces debemos agregarlo acá y le vamos a decir que esto está en la ruta source assets. Aquí está. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar assets, ahí está, js /js y nuestro archivo se llamó myscript. JS, vale. Entonces ya con esto debería cargarse efectivamente nuestro archivo. Vamos a decirle que update. Voy a reiniciar esto acá, voy a cerrar acá. Últimamente he tenido unos problemas con la caché que no me actualiza, así sea con Shift F5 y no me actualiza. Entonces pues lo recomendable es recompilar, ¿sí? Recompilar acá directamente, parar el servicio con control C y volver a iniciar el servidor de Angular para que nos lance una nueva instancia del proyecto. Entonces voy a ir a client, voy a editar y cuando le digo acá update, efectivamente ahora sí nos funcionó. Se pudieron dar cuenta que era caché y el mensaje dice client was updated. Fíjense el close que yo había definido ahí en el mensaje, el título del mensaje que yo le había dicho que era message, y si recuerdan, dentro de las options de la función de la instancia donde se obtiene la instancia, donde se inicializan las instancias, pues yo le había definido una opacidad de 1, por lo tanto se me ve todo el fondo oscuro, negro, ¿sí?
Al darle close, pues se me cierra esto. Voy a ir a definirle en MyScript de esta opacidad les hablaba. Y la predeterminada es 0.5, pues les voy a dejar un 0.2 para que se vea casi transparente. Vamos a decirle acá updated. Efectivamente, ya ustedes lo ven muy transparente. Y si quitamos esta propiedad, ustedes van a ver algo un poco intermedio. Ahí nos está recargando update y fíjense que ya quedó un poco más oscuro como es predeterminado allí. Vale. Adicional a esto, quiero mostrarles que efectivamente esta información se está actualizando, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Nosotros teníamos un component dentro de source app y dentro del módulo de client teníamos un client list. Este client list component tiene justamente una tablita que me permite a mí visualizar los datos que están definidos en el servicio, y en este caso voy a listarlos acá debajo del allí, al client list, al client editor, para que ustedes evidencien que ese cambio se realiza efectivamente y no solamente es un mensaje que se muestra allí. Yo lo puedo dejar por acá debajo del field set. Voy a tener ese listado. Voy a tener otro field set que va a tener un legend que se puede definir como list. Okay. Una cosa es el report, un report de un registro específico, y este list, client list, va a ser el listado de todos los clientes que aparecen. Entonces yo lo que debo hacer es tener una variable que se llame client list data dentro de mi componente client editor, tal cual lo hemos venido trabajando últimamente. Y este client list en el ng init, acá están, debemos cargarlo con la información correspondiente. ¿Cómo hacemos esto? Pues acá podemos hacer unos pequeños ajustes. ¿Por qué? Porque si no el ng init se nos va a cargar de muchísimo código que se nos va a hacer un poco complicado darle mantenimiento. Voy a definir por acá una función que se llame load client to edit, y simplemente esa función me va a tener este código de acá. Copio, pego y simplemente desde acá, desde la ng init, hago el load client to edit, es decir, hago la invocación a esta función. Ya está. Y posterior a esto, pues voy a tener load client list info. Es una función que me va a permitir a mí cargar la información dentro de client list data. Entonces le voy a decir this.client.listData va a ser igual al service. El service ya lo hemos definido acá, se llama client service. Y le voy a decir acá this.clientService.get client list data, y ya está. Ahora no recibe ningún parámetro, entonces nuestra client list data va a ser llenada, se le va a vaciar toda la información que tenemos allá en JSON. Por lo tanto, es necesario decirle this.load client list info, es decir, llamar a esta función para que efectivamente se realice su invocación. Ya este client list data queda amarrado a este método, y cualquier modificación que se realice dentro de este método pues lo va a afectar directamente. Es decir, cuando este método que tiene amarrado el this.data, es decir, cuando se haga una actualización en data, se va a modificar. O sea, el Angular me permite a mí que este método se actualice, y esto se viene en cascada modificando el client list data local del componente. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la modificación, la lista se va a ver alterada inmediatamente. Vamos a
a probar esto. Vamos a ver que si efectivamente se nos está listando. Acá tenemos la client list, tenemos el report, y es más, podemos, para dejar esto como un poco estandarizado, esto va a ser un field set con un lion que se llame client data form, formulario de los datos del cliente, y simplemente vamos a cerrarlo por acá. Recuerden que ese lion se ve de ese color, como rojo, con una fuente bastante grande, porque en el Client Editor Component CSS tenemos justamente un estilo propio para este dato. Vamos a cambiar el rojo para que nos quede un poco mejor. Vamos a definir lo que va a quedar gray. ¿Sí? Entonces acá el C de recargar y ya tenemos nuestro título gris. Nos ha quedado este botón por fuera, es decir que debe quedar dentro del field set. Acá podemos cerrar y simplemente tenerlo acá. Y ahí ya nos va a quedar el update, el botón update dentro de nuestro field set. Entonces tenemos tres field set: un client data form, un report y un client list. Ok, este client list no puede tener este botón desde acá, entonces vamos a definir que este botón no se me debe generar y no va a tener la columna de edición. Ok, esperemos que se nos recargue y acá ya está. Bueno, vamos a modificar a Jacqueline Code. Entonces, perdón, sí, estamos con Jacqueline Code, justamente es nuestra ID 0. Ok, recuerden pues que acá en Client yo puedo ir a modificar la que quiera. Podemos ir a modificar cualquier otro, no sé, el segundo, Cunningham, y le damos acá y le decimos que el name como tal va a ser Alberto Mendoza, un poco diferente, 25, y el balance va a ser 3000. Ok, 3000, acá tenemos este 3000, debería mostrarse en formato de dinero. Acá les voy a recordar cómo se hace esto. ¿Dónde lo tenemos? El client balance, hay unas funciones pipe acá dentro de Angular que nos permite tener esto, y la de dinero se llama currency. Y si refrescamos acá, efectivamente, que nos muestra en valor de currency, como se refrescó, pues nos modificó nuevamente el valor. Habíamos dicho que se llamara Alberto Mendoza 25, por acá habíamos dicho que 3000. Ok, acá a Mendoza Company U de Caldas. Ok, dejemos el teléfono ahí. Y fíjense que pues por el ng model, a medida que yo lo voy modificando acá, él se va actualizando en la parte visual, más no en el listado, ¿sí? En el listado que, si no recuerdo, era este, Cunningham, okay, sí era este. Vale, entonces, ¿qué va a pasar con el segundo? Fíjense acá, yo le voy a decir acá, update, ok, close, y hemos visto que nuestra información se ha actualizado correctamente. Acá pues vemos que la actualización se ha hecho directamente en la fuente de los datos, que es nuestra variable data, creo que se llama, dentro del service. Si nosotros hacemos alguna otra modificación y acá le dejamos un 33C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Podemos ver que se ha actualizado el phone, y acá en el client list, este que está amarrado a la fuente original de datos en el servicio, aún mantiene el número de contacto correspondiente, el original. Si yo le hago clic en update, fíjense en Alberto Mendoza, en el teléfono. En este momento aún no ha pasado
actualizar porque se bloquea a través del pop-up de este model que me muestra, pero cuando le digo close, efectivamente se me va a modificar, no se me modificó, y esto debido a que, vamos a ver aquí en el service, creo que esa propiedad no se ha actualizado efectivamente. Current data.phone es igual al client.phone. Listo, ya está. Y vamos a esperar acá que se nos recargue. Listo, pues se nos vuelven a los datos originales porque esto es memoria temporal. Lo que hacen las modificaciones que hacemos, vamos a modificar entonces el teléfono nuevamente 313 1 2 3 4 5 6 7, y vamos a enfocarnos en este dato, de acá. Vamos a hacer un update y ahí se hizo la modificación instantáneamente. Close, ok. Entonces nuestro model no nos está bloqueando la continuación del dato. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo yo una actualización. Acá no estoy haciendo yo una actualización automática acá en el Client Editor Component. Es decir, acá cuando hago el update, yo no estoy haciendo simplemente muestro la información. Pero antes de mostrar la información, efectivamente, yo estoy haciendo la actualización. Estoy llamando el update client. Y este update client me modifica. Fíjense, el current data apunta a search client, ¿sí? Y ese search client es la información que está dentro de data. ¿Y data quién es? Es la fuente de datos. Es decir, que antes de mostrar el mensaje, yo ya estoy modificando la información. Es por esto que se me actualiza de esta manera. Bueno, pues podemos hacer cualquier otra modificación y decir acá, ¿no? Esto ya es UDC. Y entonces pues el email va a ser ucaldaseduco. Y ya lo vemos acá directamente con el ng model, nos permite modificar esto. Y si le digo update close, cambió el company, pero el email no ha cambiado. Ok, entonces ¿qué pasó? Justamente pues acá tenía everything, seguramente lo dejé porque necesitaba actualizar más cosas. Current data punto email así para el client punto email. Ok, ahí está. Vamos a hacer una nueva prueba, vamos una última y le decimos ucaldaseduco balance de 3001. El teléfono es un 314, lo que sea acá. Y ya está la compañía. Se pone Caldas. Ok, ya lo vemos acá en el reporte. Y podemos decirle update. Y ya antes de cerrar el mensaje, ya habíamos visto que se nos ha actualizado acá la información correspondiente. Bueno, espero que con esto les hubiese quedado claro. Ya en nuestro archivo que está dentro de assets, assets JS en MyScript, puedo tener entonces yo funciones propias de JavaScript, todo lo que necesite para inicializar elementos como lo son acá el select, ¿sí? Las listas de este tipo. Entonces podemos inicializarlo porque acá efectivamente nos piden una inicialización. Son elementos de los cuales ya habíamos hablado en clases desde el inicio de la asignatura. Espero que les sirva mucho y muchas gracias por su tiempo.